Ya llevamos 53 días de estado de alarma, de confinamiento. Por cierto, hoy en el Congreso de los Diputados se ha decidido prorrogar esta situación de estado de alarma. Desde el próximo sábado sumen otros 14 días. Recuerden que está en nuestras manos más que nunca tener cuidado, precaución y salir de esta. Mientras vamos analizando aquí en Soria estado de alarma, los datos que nos deja el paso del virus por la provincia de Soria. Son 2005 los casos confirmados en la provincia de Soria. Hay 87 nuevos confirmados. En las últimas 24 horas, 365 personas han recibido el alta hospitalaria, 5 más que en la jornada de ayer, y hay que lamentar un nuevo fallecido en el Hospital Santa Bárbara de la capital soriana. Estos son los datos. A continuación, las historias que se esconden tras las cifras. Places I'll remember all my life, though some have changed, some forever, not for better. Some have gone and some remain. All these places have their moments with lovers and friends. I still can recall. Some are dead and some are living. In my life, I love them all. But of all these friends and lovers, there is no one compares with you. And these memories lose their meaning when I think of love. Something new, though I know I'll never lose affection for people and things that went before. I know I'll often stop and think about them. In my life, I love you more. Affection for people and things that went before. I know I'll often stop and think about them. My life, I love you more. In my life, I love you more. Bien, pues muchas gracias por este vídeo hecho desde el cariño. Alzheimer Soria, mucho ánimo. Tampoco lo están pasando bien en esta época de confinamiento, de estado de alarma, donde la actividad, la tarea asistencial tan necesaria, pues se complica más si cabe. Vaya, desde aquí nuestro agradecimiento y nuestro máximo apoyo. Sean ustedes bienvenidos. Arranca una noche más Soria, estado de alarma. Y antes de nada vamos a conocer los datos que nos deja la pandemia a su paso por la provincia de Soria. Lo hacemos con nuestra compañera Irene Rodríguez. Cuéntame, ¿sube el número de positivos, baja el de los PCR, pero pasamos de los 2.000 contagiados? Sí, buenas noches, Iván. En total en Soria hay más de 2.000 casos ya confirmados por coronavirus, son 2.000
5 casos totales y de ellos 1.193 se habrían confirmado a través de la PCR durante todas estas semanas de estado de alarma. Y en las últimas 24 horas se han registrado 89 nuevos casos a través de pruebas serológicas, ninguno a través de la PCR, pero es verdad que es un incremento muy elevado ese número de 87 nuevos positivos. También tenemos que decir que continúan sumándose las altas. En total ya 365 personas han recibido el alta en el hospital después de haber superado la enfermedad y continúa aumentando también paulatinamente el número de fallecidos. En total, en los hospitales, en el hospital de Soria han perdido la vida 116 personas y es una víctima mortal más con respecto al día de ayer la que tenemos que lamentar hoy. Bien, se hace necesario extremar las precauciones, más ahora que pasamos más tiempo en la calle, que tenemos nuestras franjas horarias, que podemos salir a pasear, a correr, a pasear al perro, a ir a la compra, a la farmacia, a la peluquería, etcétera, etcétera. Vamos, que casi podemos pasarnos el día de aquí para allá. Hay que extremar las precauciones y, derivado de esta cuestión, se ha decidido prorrogar el estado de alarma durante 2 semanas más, a partir del próximo sábado. Ha sido en una sesión plenaria a propuesta del Ejecutivo, liderado por Pedro Sánchez. No lo ha tenido fácil en esta ocasión porque casi ni siquiera algunos de sus socios han votado a favor, el caso de Esquerra Republicana en contra, cuando normalmente ha validado las anteriores propuestas de prórroga de estado de alarma. Esta es la 4ª prórroga que se produce. Ha sido, Irene Rodríguez, una sesión especialmente bronca, bueno, como acostumbran últimamente. Sí, el Gobierno ha estado diciendo a lo largo de toda la jornada de hoy, ¿no?, y también de los últimos días que pues prorrogar el estado de alarma era imprescindible para iniciar esa desescalada y finalmente pues ha conseguido que salga adelante, sobre todo con el apoyo de Ciudadanos. Y también hemos conocido a lo largo del día de hoy esa abstención por parte del Partido Popular, ¿no?, de la que también se ha hablado mucho. El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha dicho que hay que votar para ir todos a una y evitar así romper filas, y el líder del Partido Popular, Pablo Casado, ha sido muy duro con el presidente del Gobierno y ha dicho con extrema dureza que no se pueden demandar poderes absolutos al Gobierno. Y por su parte, Inés Arrimadas ha justificado su voto diciendo que es el momento en el que todos deben hacer propuestas y que ha votado a favor con la intención de salvar empleos y también de salvar vidas. Lo que hay que votar es si descendemos gradualmente o rompemos filas. Esta es la cuestión, señorías. Si impera la unidad o se impone el sálvese quien pueda. Si quiere abrir el capítulo de responsabilidades políticas, adelante, porque es usted el que ha fallado en todo y a todos. ¿Qué es el caos? Y usted me lo pregunta. El caos es usted. Entre ser útiles o inútiles lo tengo claro, y entre no aportar nada o intentar salvar vidas y empleos también lo tengo claro. Así que nuestro voto es en conciencia, asumo absolutamente la responsabilidad de este voto favorable para que no decaiga este estado de alarma el próximo sábado. Bien, pues la postura sorprende por los precedentes, más que nada, de Ciudadanos, ese apoyo que se ratificaba, se acordaba ya en la noche de ayer, martes, junto con el PNV, lo que ha restado también incertidumbre a la sesión plenaria, al menos a ese desenlace de la prórroga del estado de alarma, porque bien es cierto que ya se sabía que iba a contar el Ejecutivo de Sánchez con los apoyos del PNV, que estaba en duda, lo ha condicionado a que se puedan celebrar próximamente elecciones, a que el calendario electoral se vaya respetando, y luego por otra parte también Ciudadanos, que ha puesto sobre la mesa sus exigencias de recibir información, de presentar propuestas, etcétera, etcétera. En cualquier caso, Irene Rodríguez, no sé si no deja de ser un movimiento sorprendente el de Ciudadanos, que se reposiciona dentro del tablero político.
Sí, eso es, pero la líder de Ciudadanos también ha dicho que el Gobierno va a continuar teniendo el mismo número de escaños, es decir, que se ha desmarcado de futuros posibles pactos, aunque bueno, este voto a favor puede significar también pues tender la mano, ¿no?, a posibles a ofrecer posibles apoyos, sobre todo teniendo en cuenta esta crisis. Aún así, Inés Arrimadas también ha dejado claro eso, ¿no?, que el gobierno va a continuar teniendo el mismo número de escaños. ¿Podemos decir que Inés Arrimadas, como líder de Ciudadanos, ha dado un paso adelante toda vez que esta decisión ha provocado la dimisión de pesos pesados del partido, como Juan Carlos Girauta, uno de los históricos? Es sin duda una manera de desmarcarse y de asentarse como líder y de también romper cualquier sombra de continuismo que podían achacar a la líder de Ciudadanos. Sí, eso es. La decisión pues ha provocado que algunos líderes como Girauta, ¿no?, den un paso para atrás y dejen de formar parte de la vida política. En cualquier caso, habrá que ver cómo van evolucionando las peticiones por parte del Gobierno al resto de grupos políticos y si los partidos continúan comportándose o no de esta forma. En cualquier caso, ya lo ha comentado la propia Inés Arrimadas, el Ejecutivo tiene 155 apoyos, para nada la decisión de Ciudadanos es un cheque en blanco, ni tampoco es un acuerdo de legislatura. En cualquier caso, pues ha votado a favor y ha permitido pues esa prórroga del estado de alarma. Cambiamos de asunto dentro de la crisis del coronavirus, obviamente. Nos vamos hasta San Pedro Manrique porque es una de las zonas de salud propuestas por la Consejería de Sanidad para pasar a la siguiente fase. Irene Rodríguez, ¿qué nos encontramos en San Pedro Manrique? Pues Iván, muchas reticencias por parte de los alcaldes de los pueblos de esta zona básica de salud a la hora de poner en marcha la desescalada que puede, bueno, pues ellos la podrían afrontar, ¿no?, a partir del 11 de mayo. Lo que ha dicho la Consejería de Sanidad es que la desescalada ellos la proponen, ellos me refiero a la Junta de Castilla y León, a la Consejería de Sanidad, teniendo en cuenta unos criterios epidemiológicos. Ya sabemos, lo hemos venido contando, por ejemplo, ayer, que en esa zona básica de salud hay un 0,11% de incidencia, teniendo en cuenta el número de tarjetas sanitarias, que hay un enfermo más con sintomatología compatible al coronavirus, aunque no se ha confirmado si es positivo o no. Y es verdad que en esa zona básica de salud hay 26 enfermos compatibles con esta enfermedad y 5 casos activos. En cualquier caso, lo que ha dicho la consejera de Sanidad es que ellos proponen las zonas básicas de salud teniendo en cuenta si se va a poder controlar la epidemiología, ¿no?, si se va a poder controlar y atender a todos los enfermos y se va a poder tenerles aislados durante las siguientes fases, durante las próximas semanas. Ella considera que sí y los alcaldes pues parece ser que no. Vamos a escuchar lo que decía Verónica Casado al respecto. No podemos obligar a los ciudadanos a restringir sus derechos si no hay necesidad para mantenerlo. Por lo tanto, me sorprende la reacción, porque lo normal es que todo el mundo quiere acelerar y a fase 1 y nosotros tenemos que decir tranquilos que necesitamos prudencia, que necesitamos los criterios epidemiológicos. Me parece que esto es probablemente una falta de entendimiento. Lo que está claro es que nosotros se lo hemos mandado al Ministerio de Sanidad hoy por la mañana, que tenemos que esperar lo que nos contesta el Ministerio de Sanidad porque tiene que aprobar primero. Quiero recordar que quien tiene la potestad a la hora de determinar este tema es el Ministerio de Sanidad. Bien, pues no es para menos la sorpresa de Verónica Casado, consejera de Sanidad. Irene Rodríguez, muchísimas gracias. Después volvemos contigo. Gracias, Iván. Pues bien, a continuación vamos a tratar de conectar con el alcalde de San Pedro Manrique para que nos exponga pues el porqué de no querer pasar a la siguiente fase, de quedarse de momento en la fase 0, tras ser una de las zonas propuestas por la Consejería de Sanidad al Ministerio de Sanidad, valga la redundancia, para pasar de fase.
mientras pues hay que incidir en la precaución necesaria, en mantener las distancias cuando salimos a la calle, porque recordamos son 2.005 contagiados los que hay en la actualidad, 87 nuevos confirmados, ninguno por PCR, eso es cierto. Se han producido en las últimas 24 horas 365 altas y hay que lamentar 116 fallecidos. Ya nos escucha el alcalde de San Pedro Manrique, Julián Martínez. ¿Qué tal? Muy buenas noches, Julián. Buenas noches. Todo el mundo quiere desescalar, pasar de fase, y en San Pedro Manrique y en la zona, ¿no? Los alcaldes de la zona habéis pensado, vamos a tomarlo con un poco de calma, ¿no? Vale, vamos, tampoco es así y tampoco es verdad. Cierto es que sí decidimos de tomarlo con un poco calma, pero bueno, tampoco hay que dramatizar. No dramatizamos, pero bueno. No, te comentaba que ante la propuesta de la Junta de proponer esta zona para la desescalada y pasar de la fase 0 a la fase 1, bueno, pues un poco de contacto los alcaldes de la zona y sobre todo los locales o lo que va derivado a la hostelería, bares, pensiones y restaurantes. Tuvimos una conversación con ellos y esa gente parece que no tiene previsto el abrir, ¿sabes? Bajo ningún concepto. Unido un poco a que en un momento determinado había surgido un caso que está sin confirmar y creemos que no es válido, ¿sabes? Digamos que no es cierto. Y unido un poco pues a esas circunstancias decidimos, oye, pues no decidimos, pensamos que era mejor mantener una situación un poco más relajada y un poco más hacia una desescalada global. Pero en sintonía también con los pueblos del entorno que no pertenecen a esa zona, porque si los vecinos de San Pedro Manrique o la zona no van a poder pasar de frontera a otros pueblos donde no se ha producido esa desescalada, pues tampoco va a haber una relación, digamos, hacia la normalidad, ¿no? Pues claro, es que ese es el problema. Si en esta fase no permiten tránsito de personas, vamos a tener que vivir en la misma situación en cada núcleo internamente como estamos viviendo hasta ahora. La única ventaja que había era abrir bares y que haya una poquita más de relación social, pero poquita, porque la ley es muy justa en ese aspecto. Entonces, bueno, decidimos, pero tampoco imponíamos el que no se pasase de fase, porque si hablamos desde el punto de vista real, no somos personas técnicas en temas sanitarios para proponer o no proponer, ¿sabes? Lo que te quiero decir. Bueno, claro, y tampoco es cierto que tampoco está en sus manos al final que se lleve a cabo, porque son las autoridades sanitarias, en este caso el Ministerio, en última instancia, el que da el visto bueno o no, pero también es bueno que escuche, ¿no?, a los municipios, a los territorios. Pero que de la misma manera que te digo que si fuese un poco más espacio, bien, pero que si es el lunes, que no pasa nada. Si el sistema de vida tampoco va a cambiar mucho de viernes a lunes en fase 0 o en fase 1. ¿Sabes lo que te quiero decir? Sin duda. Que tampoco va a cambiar mucho. O sea, que para partir de que está levantando un polvorín, pero no es así, realmente, no es así. Si la administración, el gobierno central decide desescalar por zonas, la zona básica, y nos desescalan, no pasa absolutamente nada. Al final, pues a tener cuidado, a moverse en los límites, y los bares van a estar cerrados, pues en casa, y ya está, ¿no? Pues así es, claro, es que tampoco tiene más. Y lo único sí que llamaba la atención, pues la cuestión, que todo el mundo quiere pasar a la siguiente fase, que están presionando en algún otro sitio, y bueno, pues ha saltado... se ha hecho noticia pues esta postura que es de lo más lógica, permítame, alcalde, y lo más razonable. Si es que tampoco tiene mucho que discutir y mucho que decir en ese aspecto. Es la postura razonable, de igual manera que si mañana deciden desescalar y pasar a la fase 1, tampoco es que lo vea mal, pero nuestro sistema de vida, nuestro ritmo de vida va a cambiar muy poquito. Sin duda.
Sensatez, a esto le llaman sensatez, alcalde. O sentido común. O sentido común, eso es. Eso es, así es. Julián Martínez, pues muchas gracias por exponer esos motivos, esos argumentos ante los telespectadores de la 8 Soria. Mucho ánimo y, aunque vayan liderando esta clasificación, por así decirlo, no hay que bajar la guardia, ¿eh? No, en absoluto. La guardia no hay que bajarla y hay que mantener un poco el sistema que venimos marcando, que al final ha dado buenos frutos, ¿no? Es lo que yo pienso. Eso es, sin duda. Un abrazo muy fuerte, Julián. Venga, para vosotros también. Hasta luego. Un abrazo muy fuerte a todos los vecinos de San Pedro Manrique, de la zona del área de salud. Vamos a conocer a continuación una serie de recomendaciones del Ayuntamiento de Soria. El Ayuntamiento de Soria les ofrece este espacio. Y seguimos insistiendo, tenemos más horas para salir a la calle, más momentos para hacer deporte, para pasear en distintas franjas horarias aquí en la capital soriana, pero hay que atender seriamente una serie de recomendaciones. Pasear y practicar deporte por los barrios y en lugares cercanos a nuestros domicilios para evitar las zonas de mayor afluencia de viandantes. Es la recomendación que hacen desde el Ayuntamiento de la capital. La Concejalía de Deportes recuerda la disposición de espacios verdes y zonas peatonales distribuidas por toda la ciudad que ahora pueden aprovecharse para salir al aire libre y evitar puntos concurridos. Desde el consistorio recuerdan además la importancia de respetar las franjas horarias a la hora de salir a realizar estas actividades. Recuerdan a los deportistas que no se debe utilizar el mobiliario urbano para realizar estiramientos u otros ejercicios y que se mantenga en todo momento la distancia de seguridad de 2 metros con los demás. Además, a través de un SMS recordarán a las personas mayores de 70 años que tengan tarjeta ciudadana cuáles son sus franjas horarias para salir a pasear, de 10 a 12 de la mañana y de 7 a 8 de la tarde. Pues sigan al dedillo esas recomendaciones, por favor, por el bien de todos. No deja de sorprendernos esto del coronavirus, cada día nos levantamos con una noticia a veces más sorprendente que la del día anterior. En este caso nos venía ayer del ámbito educativo, a propuesta de la ministra de Educación, pues de llevarse el inicio del curso a septiembre, pero es que además anunciaba que una parte del curso, de las clases, podía desarrollarse de forma presencial y otra de forma telemática, si no se descubría esa vacuna, si no se aplicaba para mantener la distancia. Va quedando claro que el próximo curso tampoco va a ser todo lo normal que nos gustaría. Vamos a comentar esta noticia con Óscar Abellón, director de Escolapios. ¿Qué tal, Óscar? Muy buenas noches. Hola, buenas noches. Muchas gracias por esta invitación y sobre todo muchas gracias por la labor que realizáis día a día en un momento en que es imprescindible mantenernos informados. Así que muchas gracias por esa labor. En esa empresa estamos. Óscar, esto va de sobresaltos, ¿eh? Cada día la verdad es que es una... Yo no sé si el Gobierno en ocasiones debiera mostrar una mayor sensibilidad y acercamiento, porque ya pasó con la hostelería, donde al final han ampliado del 30% al 50% la ocupación de las terrazas. Ahora pasa con el sistema educativo, con ese anuncio de Isabel Celaá, que es del todo menos tranquilizador, ¿no? Pues la verdad es que ya no nos sorprende porque parece que nos está acostumbrando a lanzar estos globos sonda y funcionar un poco a golpe de ocurrencia y de improvisación. De hecho, sorprende el hecho de que ahora mismo se esté hablando del próximo curso cuando aún no tenemos claro cómo se ha de finalizar el curso actual en cuanto a criterios de promoción, evaluación, etcétera, con lo cual resulta sorprendente. Pero desde luego, yo para empezar veo fallos graves tanto en las formas como en el fondo. Para empezar, no ayuda nada a la forma en que se dan a conocer las medidas sin ninguna certeza ni concreción. Creo que eso es francamente negativo. Las medidas se anuncian en grandes titulares, pero luego no se concreta su desarrollo y eso lo único que añade es confusión a toda la comunidad educativa, que empieza a estar ya cansada de las constantes medidas ambiguas que se anuncian en rueda de prensa y que luego se modifican y generan incertidumbre. Así que bastante preocupados porque vemos que hay medidas
que tienen diferentes interpretaciones, que algunas de ellas son de difícil o imposible cumplimiento, que al final no queda claro a quién le corresponde regular todo eso, si realmente al Ministerio o a las comunidades autónomas, y eso lo que está generando es mucha confusión. Pero desde luego, con respecto a la noticia del curso que viene, de la mitad del alumnado, surgen muchísimas incógnitas. Primero, ¿cómo desea la ministra que se haga todo esto? Si a lo mejor está pensando que los días pares vayan unos alumnos, los impares vayan otros, o igual está pensando en que se imparta la mitad del currículum a la mitad de los alumnos y luego se lo cuenten entre ellos. Ya a veces recurrimos a la broma porque no es normal, no sabemos si lo quiere hacer por semanas, en un modo presencial, alternativo, telemático, con qué criterio, quiénes van a tener ese modelo presencial, con qué recursos se va a hacer. Porque sin duda la puesta en marcha de este sistema que bueno, se anuncia a modo de avanzadilla, como diciendo, estar preparados, que esto no va a ser normal porque no hay noticias tampoco de una vacuna, obligaría a los centros educativos a reforzar el personal, a poner más medios también para los alumnos que tampoco dispongan en sus hogares de todos los medios, como ha pasado últimamente con esa distribución de tarjetas SIM a cargo de la Consejería de Educación. Complica más la situación, ¿no? Efectivamente, si es que de hecho, si lo que se plantea son desdoblamientos, tiene que haber una importante inversión en recursos, porque se necesitaría un número mayor de profesores, más luego la inversión correspondiente en tecnología. No podemos olvidar eso, que si se va a utilizar el formato telemático, si un profesor está impartiendo la clase presencial, no lo puede hacer a la vez de forma telemática. Y luego hay otro detalle que es muy importante de cara a las familias y que desde luego a las familias les genera mucha preocupación, es si los alumnos van a utilizar aquellos que estén en el formato presencial, ¿qué va a ocurrir con aquellos que están en el formato telemático? Tienen que estar en casa y los padres, los progenitores están trabajando. Sí se habla de los alumnos de 0 a 6 años, de un modelo presencial, pero ¿qué ocurre, por ejemplo, a partir de los 7 años? Esos niños van a estar solos en casa, no van a tener el cuidado de sus padres. La verdad es que hay muchas dudas, muchas incógnitas por resolver. Es complicado la conciliación familiar y laboral también de los propios padres. De hecho, ya te habrán llegado dudas, consultas, llamadas de teléfono. ¿Qué va a pasar? Porque septiembre ahora nos parece muy lejano, pero está a la vuelta de la esquina. Yo creo que ahora de momento, en ese sentido, las familias están más preocupadas por el tercer trimestre que lo que pueda ocurrir en el mes de septiembre, porque bien es cierto, de por medio hay un tiempo que, aunque pase rápido, pueden ocurrir muchas cosas, hay que ver cómo evoluciona todo esto, hay que ver qué es lo que nos trasladan las autoridades sanitarias, con qué datos contamos, y creo que la mayor preocupación está ahora mismo en finalizar el tercer trimestre, que no nos podemos olvidar que ahora todavía hay muchas cosas en el aire. Y cuando hablaba de medidas que se salen de la legalidad e incluso de la propia Constitución, es esa delegación que pretende el Ministerio de Educación de trasladar esa competencia de fijar unos criterios de promoción o de titulación a las comunidades autónomas cuando es competencia directa del Ministerio de Educación, con lo cual eso no se puede hacer, incluso aunque estemos en un estado de alarma, eso no se puede modificar. A quien corresponde precisamente fijar los requisitos de la obtención de los títulos académicos oficiales es precisamente al Estado, no a las comunidades autónomas, y eso además genera diferencias entre los diferentes territorios. Pero desde luego yo creo que ahora la mayor preocupación está en el curso actual, sobre todo por cómo se va a terminar y cómo va a ser esa evaluación. No podemos tampoco perder de vista lo que puede ocurrir en septiembre, pero que yo creo que lo más importante es que los centros tengamos, y es lo que nos está exigiendo el siglo XXI, capacidad de adaptación. Realmente en Escolapios, que sois ejemplo, Óscar, de la aplicación de las nuevas tecnologías de la información, de la comunicación en la enseñanza, supongo que este tránsito, este trance que estamos viviendo os ha resultado, dentro de que no es sencillo, pero un poco más fácil, ¿no? En ese sentido creo que nos hemos adaptado muy rápido, sobre todo porque nosotros iniciamos ese proceso de transformación digital ya hace 3 años. Somos centro reconocido como centro de referencia de Google y ya hace un tiempo, ya digo 3 años, dimos el paso de a partir de quinto de primaria eliminar los libros en papel y sustituirlo por material digital, sustituirlo por Chromebook, que es tecnología Google. Son como los portátiles que conocemos, con la diferencia de que trabajan en la nube, y eso nos permite
pues prácticamente darle naturalidad absoluta. De hecho, seguimos manteniendo desde ese nivel, quinto de primaria, los mismos horarios, con lo cual los alumnos mantienen el horario que tenían en el formato presencial, con la diferencia de que la conexión es a través de videoconferencia, pero se utilizan los recursos con los que cuentan de G Suite, de Google, tienen espacio ilimitado en la nube, que eso desde luego no tiene precio, es una prestación buenísima, y utilizan las herramientas para trabajar cooperativamente con los procesadores de texto, hojas de cálculo, incluso trabajamos con pizarras interactivas de tal manera que en pantalla de cada alumno le aparece la pizarra y puede colaborar y escribir como si saliese a la pizarra en el aula. Entonces, estamos aprovechando muy bien todos los recursos que tenemos y luego ya desde quinto de primaria para abajo es cierto que los alumnos tienen un menor nivel de autonomía. En este caso, nuestros mejores cómplices han sido los padres, las familias. Ahí, ¿qué es lo que ha ocurrido? Hemos hecho un ejercicio importante de empatía, nos hemos puesto en el lugar de las familias que a la vez siguen trabajando y hemos procurado mantener contacto directo con ellos a través de videoconferencia de forma diaria para ayudarles y poco a poco hemos ido incorporando más videoconferencias también con los pequeños para que haya contacto con su profesor o profesora, incluso entre los propios alumnos porque lo agradecen. Yo creo que necesitan los niños, aunque las edades sean tempranas, necesitan ese contacto con los amigos, con los compañeros y en este caso lo podemos conseguir a través de la tecnología. Lo que está claro es que es importante también, si hay que sacar algo positivo, la capacidad de adaptación que tenemos. En el caso de Escolapios, vosotros ibais ya unos pasos por delante. A nosotros nos ha pasado, por ejemplo, con la cuestión del teletrabajo, que nos hemos tenido que adaptar a pasos agigantados. Aquí nos ves haciendo entrevistas por videollamada, algo que nos estilaba y que también dejaremos de hacer porque también nos gusta el contacto y la cercanía, todo se ha dicho, pero es importante adaptarse. Una última cuestión, ¿no va a haber aprobado general para todos de una manera o de otra, con las dificultades que puede establecer este proceso, siendo un poco más flexibles, pero va a haber evaluaciones, ¿no? Yo creo que hablar de aprobado general no tiene ningún sentido. Precisamente nuestra autonomía se ha caracterizado siempre por la cultura del esfuerzo. Creo que lo más importante es tratar de aprovechar bien el tercer trimestre. Creo que tenemos los medios, siempre hay que ser sensibles a las situaciones en las que pueda haber agravios por falta de recursos, poner solución a esas situaciones, creo que se está haciendo. De hecho, quiero manifestar públicamente que la labor que se está realizando desde la Dirección Provincial de Educación en Soria es excelente, con una labor buenísima por parte de la inspección, con un asesoramiento prácticamente de 24 horas para cualquier necesidad. Y eso nos permite mucho mejor adaptarnos a lo que nos está exigiendo el momento. Pero creo que en cuanto a la evaluación hay que premiar el esfuerzo de los alumnos, hay que tener en cuenta el sobreesfuerzo que se está realizando con la exigencia que supone este trabajo telemático y manteniendo videoconferencias que siempre son más exigentes y tratar de que el alumnado no baje la guardia. Sería muy negativo el encontrarnos con que los alumnos han cerrado el curso con 3 meses de antelación. Creo que contamos con esos medios para hacerlo y se trata simplemente de darle, dentro de la excepcionalidad que tiene la situación, darle el mayor carácter de naturalidad, siendo flexibles y procurando premiar el esfuerzo y manteniendo esa cultura del esfuerzo que tan buenos resultados nos está dando a nuestra autonomía y a nuestra provincia. Pues sin duda, ya habrá tiempo para tomarnos vacaciones. Óscar Abellón, muchísimas gracias y a seguir ahí hincando los codos y ya esperamos noticias más concretas del Ministerio de Educación y luego también, obviamente, de la Consejería de Educación. A ver qué sorpresas, qué buenas nuevas nos deparan. Óscar Abellón, muchas gracias. Gracias a vosotros. Antes de seguir adelante, hacemos una pequeña pausa para la publicidad. Les seguimos recomendando que en la medida de lo posible, para evitar contagios, a los que estamos más tiempo en la calle, se queden en casa en compañía, como no, de la 8 Soria. Estamos viviendo una situación excepcional. Desde la 8 solo te pedimos una cosa. Quédate en casa. Quédate en casa. Por eso hemos preparado una programación pensando en ti. Nosotros seguimos trabajando delante y detrás de las cámaras. Para que estés informado de todo lo que ocurre fuera. Estaremos en todos los lugares de interés. Con información veraz. Nosotros te acompañamos. Yo me quedo en la 8. Quédate con nosotros.
Bien, pues ya estamos de vuelta y aquí en Soria, estado de alarma. Ya saben que nos gusta recorrer ese mapa del coronavirus en la provincia de Soria. Nuestra siguiente parada nos lleva hasta la zona de Gómara. Allí nos atiende Elisa Perlado, que es coordinadora del Centro de Salud de Gómara. ¿Qué tal? Muy buenas noches, Elisa. Hola, buenas tardes. ¿Cómo están los ánimos por allí, por Gómara, por la zona? Pues están bastante bien, la verdad. Hay que recordar que, porque la zona de Gómara, el área de salud, ha aparecido en ese mapa que nos describe la situación puntual de los contagios de las diferentes zonas de salud de Castilla y León, ha aparecido en ocasiones en rojo. Después hablábamos con los alcaldes, nos transmitían tranquilidad, las cifras nos decían parece ser otra cosa, pero sin embargo tú también transmites esa tranquilidad, ¿no? Total, tranquilidad total. Se han juntado una serie de parámetros por los que hemos salido en rojo, pero al verlo en la mesa, pues sacamos los datos de nuestro centro, se los pasamos a otra compañera periodista que lo sacó en el periódico de Soria y creo que ha quedado que no hay que estar alarmado y que las cosas no son como se planteaban, desde luego. Sí que es cierto que hay alguna residencia que ha acumulado casos y de ahí viene pues ese índice en cuanto a la población que vive en sus casas, que no está en residencias. Ha habido poca incidencia, ¿no? Poquísima incidencia. Pues de 22 pueblos que componen la zona de Gómara, hay 37 en los que no ha habido ni un solo caso. En los otros, en los 3 que no tienen residencia, ha habido en un pueblo un caso, en otro pueblo otro caso y en otro pueblo 2 casos. El resto están en los pueblos donde están las residencias de la tercera edad. Y claro, obviamente, pues también la tarjeta sanitaria la tienen allí en la zona de salud y de ahí pues ese repunte. Al final, pues las cifras tampoco terminan de engañar. Hombre, mira, lo primero que a mí me parece mal, y perdona, de todas las cifras que se están dando, es que se dan cifras totales. Y no se pueden dar cifras totales, se tienen que dar cifras en comparación con algo, con la población, con los test realizados, etcétera. O sea, a mí no me sirve decir, porque es que yo ahora mismo te digo, pues es que hay 5 casos entre toda la zona de Gómara de contagiados con enfermedad de verdad y que pudiera ser grave, o que ha pasado. Eso no es ningún dato. Tengo que explicar que también hay pacientes que no pertenecen a nuestra zona sanitaria, pero que están allí viviendo y algunos han dado positivos y otros no. Tengo que decir que se ha hecho la PCR, que es el test que de verdad dice si tienes virus o no en poca gente, 20 y pocos. Tengo que decir que no todos han dado positivo, de los que se ha hecho PCR. También tengo que decir que se han apuntado en esas cifras las personas a las que se le ha hecho el test de anticuerpos totales. Que el test de anticuerpos totales no quiere decir nada más que se ha tenido contacto con el virus. Ni sabemos si está enfermo, ni sabemos si no está enfermo, ni sabemos si es contagioso, ni sabemos si no es contagioso. O sea, es un test que sirve de forma epidemiológica, pero no sirve para la clínica. Porque ha habido varios pacientes de las residencias que han dado positivo en ese test y han sido totalmente asintomáticos porque nosotros los hemos llevado, hemos controlado la temperatura y todos los síntomas que tenía desde el principio, desde el día 15 de marzo, se ha llevado 1 a 1 a cada uno de los ingresados en las residencias y la mayoría de ellos han sido asintomáticos, a pesar de que algunos luego ha salido el test positivo de anticuerpos. Sí, pues sin duda sí que es cierto que en esta crisis sanitaria si algo ha fallado, sobre todo de origen, ha sido la comunicación, esos datos oficiales que se han mostrado y han ofrecido a los medios, que lo hemos trasladado tal cual desde páginas oficiales, y sí que nos tiene que servir en el futuro para ir afinando más también en términos comunicativos, sobre todo para no alarmar a la población. En lo que respecta a nuestros medios, obviamente nos hemos regido siempre por los datos oficiales, por el mapa, los casos
y la incidencia en relación a las tarjetas sanitarias. Supongo que al final, pues bueno, el recado que lo asuma a quien vaya dirigido. Hablando de la importancia de los centros de salud y de la atención primaria, importantísimo ese primer escalón, ese dique de contención que es la atención primaria. Elisa. Pues mira, para que te hagas a la idea, nosotros hemos seguido 48 casos desde el principio, que podían ser o no ser, que algunos han dado de negativo, que otros han sido asintomáticos, pero al hospital hemos mandado 5 pacientes. El resto lo hemos llevado desde primaria. Qué importante, o sea, sin sí duda. Somos el primer escalón. Y ahora también se está trabajando de cara a esta desescalada en volver a la normalidad, ¿no? El mes de mayo era el previsto para ir recobrando un poco la atención más normalizada, evidentemente porque no todo en la vida ni en la salud es coronavirus, hay otras dolencias, hay que extremar las precauciones y se están llevando a cabo, ¿no?, una serie de medidas pues, para garantizar sobre todo esa asistencia que ha caracterizado siempre a los centros de salud. Pues mira, nosotros estamos muy preocupados porque ha habido poca gente que ha estado enferma de coronavirus, pero tenemos muchísimos pacientes, muchos pacientes crónicos, muchos pacientes mayores, muchos pacientes pluripatológicos que no se pueden llevar por teléfono. No, yo quiero ver a mi paciente, yo quiero ver la cara que tiene, yo quiero ver que me está diciendo que respira bien, pero yo le veo que no respira. Necesitamos ver a los pacientes. Los médicos no estamos acostumbrados, ni creo que debamos acostumbrarnos a tratar a las personas por teléfono. Entonces, ahora ha sido muy difícil, muy complicado. Y lo que intentamos es volver a la normalidad. Queremos volver otra vez a los consultorios, siempre con las medidas de seguridad, siempre, siempre. Pero queremos volver y no sé, parece pues que es más... y a alguien le va a parecer mal lo que yo diga, pero... Es que es así, si nosotros vamos a los consultorios de los pueblos un poco más pequeños, no al centro de salud grande, y lo adecuamos y hacemos que la gente vaya, que los pacientes vengan de uno en uno, que no se junten. Nosotros estamos con nuestras medidas de seguridad. Ellos entran con mascarilla y con guantes. Tenemos allí geles. No se juntan jamás más de un paciente en la consulta. No tiene por qué haber ningún tipo de problema. Yo me pregunto, ¿qué pasa? ¿Que es más problemático ir al médico en un centro de salud que ir a la peluquería o que ir a Mercadona? No lo entiendo muy bien. Nos gustaría de verdad volver a dar la atención que merecen nuestros pacientes. Y sobre todo porque esa atención cercana que caracteriza la sanidad soriana también es necesaria y sobre todo pues a los vecinos les tranquiliza mucho más, ¿no?, que no entenderse por teléfono. Claro, además hay mucha gente que es mayor y es muy difícil explicarles por teléfono. Ellos necesitan verte, necesitan que les expliques. Ya es difícil con mascarilla, pero es que por teléfono es muchísimo más difícil. Tendremos que acostumbrarnos indudablemente a las mascarillas. Eso sí que es, vamos, el único método de verdad que sirve, la distancia y la mascarilla. Sin duda, habrá que extremar las precauciones. ¿Cómo se ha comportado allí la gente en términos de confinamiento? Veíamos al alcalde de Gómara que pasaba, se preocupaba, llamaba a los vecinos, les tocaba el timbre, se asomaban a la ventana. Ha sido una atención muy de pueblo, muy personalizada, ¿no?, muy a pie de calle. Pues sí, ha sido así en prácticamente todos los pueblos de la zona. Pero, claro, falta un poco el nosotros. Sin duda, el ¿no? acercarnos a ellos, sí. Eso es. Pues le honra sin duda pues el querer volver ahí a la primera línea o más bien recibir a los pacientes tan necesarios. Esperemos que concluya, le han puesto plazos, cuándo va a concluir o cuándo se va a hacer oficial pues ese regreso de los pacientes, cuándo se va a poner ya en marcha esa atención más normalizada. Pues bueno, quiero deciros que los pacientes que lo necesitan vienen al centro de salud y les atendemos allí. El problema es que, claro, tenemos muchísima dispersión, hay pueblos que están a 40 kilómetros y entonces la gente pues le cuesta mucho venir, ¿no? Tampoco hay medios de transporte. Pues bueno, ahora mismo nos han mandado una propuesta de plan de desescalada. Nosotros en el centro de Gómara mandamos una el día 21 para poder empezar. De momento está parada.
están estudiando si se puede o no se puede y en realidad pues no sabemos, pero yo me temo que van a tardar bastante más que de lo que nosotros pensamos que es adecuado. ¿Y personal? ¿Necesitarían un incremento de personal? No. Nosotros la verdad es que hemos estado muy bien, tanto en cuestión de personal como de EPIs y todo el material. Yo he visto a mis compañeros que lo han pasado mal, pero nosotros en concreto en el Centro de Salud de Gómara esos problemas no los hemos tenido. Bien, en cuanto a la otra desescalada, no solo la sanitaria, esa que habla de pasar a la fase 1, ¿está Gómara preparada? De momento la Consejería de Sanidad ha propuesto a la zona de San Pedro Manrique. Yo no sé cómo está Gómara en esos términos. Bueno, estamos muy bien. Lo que pasa es que yo creo que deberíamos de ir todos más o menos a la vez, porque no podemos decir zona verde San Pedro Manrique y entonces que vaya la gente a San Pedro Manrique. Zona verde no sé qué y que vaya la gente a no sé qué. Sería mejor empezar en todos los sitios, ¿no? Yo particularmente creo que ya nos hemos pasado de estar en casa. Sí, ¿no? Nos hemos pasado. Y hay muchos, sí, y tenemos muchos problemas y ahora no sabemos cómo vamos a hacer la atención de los pacientes porque hay pacientes que segurísimo que han empeorado y desde luego lo que vemos, que está clarísimo, todos los pacientes que tenían algún problema psiquiátrico han empeorado muchísimo. Y luego hay muchos pacientes que tienen ansiedad, muchos pacientes que han aumentado de peso, que seguro que vemos que han aumentado el colesterol, que las enfermedades reumáticas se han vuelto fatal, que hay gente que no va a poder andar mucho. Vamos a tener muchos problemas por haber estado tan confinados. Además de que yo vivo en otro pueblo que no es de la zona, que de verdad tenemos que contener el virus. Es que hay que contenerlo sí o sí, pero es un virus respiratorio que se transmite por vía respiratoria y que nosotros sabemos cómo se transmite. Hay que evitar que todo lo que sale de la boca y de la nariz llegue a otro. Como lo evitamos estando lejos y llevando mascarilla y llevando guantes, pero sin tocarte la mascarilla y sin tocarte con los guantes. ¿Y cómo lo podemos hacer aquí? Aquí lo hacemos fenomenal. Yo es que no lo entiendo por qué no puedo salir al campo, que lo tengo ahí enfrente a 0,5 minutos. A nada. O sea, cruzo la carretera y estoy en el monte. ¿Por qué no puedo ir al monte? Si yo no voy a contagiar a nadie. ¿Por qué? Bueno, ¿por qué no puede salir la gente a la calle? No lo entiendo. Ahora ya más o menos sí que se puede, ¿no? Hombre, puedes un ratito. No me puedo ir hasta el pueblo de al lado y volver que cuando no me encuentro a nadie. Ni me puedo ir a subir a ese monte, que tampoco me encuentro a nadie. Es cierto, hay limitaciones todavía. Bien, esperemos que el tiempo pase lo más rápido posible, que pase la pandemia y entiendo su preocupación por todos esos pacientes que no han sido atendidos como se debiera por estas circunstancias, por la dispersión geográfica, por la lejanía, porque también alguno tendrá reparos a moverse, también ciertos temores que ha pasado aquí también en la capital soriana, que gente con otras dolencias se ha quedado en casa llevándolas como ha podido. Se ha notado evidentemente un descenso en esa atención más normalizada, más cotidiana del día a día de otras dolencias y es normal, Elisa Perlado, que tenga ganas de que se recobre la normalidad y de ver de nuevo cómo están esos pacientes. Esperemos que les encuentre pues más o menos bien. Gracias, ojalá, por ellos. Más que por nosotros, por ellos, ojalá. Sin duda, Elisa Perlado, coordinadora del Centro de Salud de Gómara, muchísimas gracias y mucho ánimo. Gracias a vosotros. Muchas gracias por estar ahí. Y seguimos adelante. Es necesario ir volviendo, es necesario volver, sobre todo que lo que nos comentaba Elisa Perlado, ¿no? Por todos aquellos pacientes que durante este periodo pues, no han podido asistir a consulta, al médico, se han tenido que apañar telefónicamente y no es lo mismo. Pues mal comparado también les pasa a nuestros deportistas que poco a poco tienen que ir volviendo, así que vamos a atender en los próximos minutos la actualidad deportiva con Conexión Recio. Sergio Recio, ¿cómo estamos? Hola Iván, ¿qué tal? Pues mira, hablabas de lo que tiene que seguir, de lo que no, y además tengo un par de noticias de última hora que darte, así que si quieres empezamos por el Numancia y luego vamos bajando, hablando también de fútbol, de un par de noticias que la Federación de Fútbol ya ha dado de cara a estos próximos días. Noticias frescas, ¿no? Ahí está, hay un par de cosas.
¿Juegas tú o...? Todavía no, estoy ahí a ver si me dan la alternativa, como en el toreo. Bueno, háblanos del Club Deportivo Numancia, que ya está pendiente de esos test que han comenzado a realizar o se van a realizar, además, de forma regular, ¿no? Sí, hemos visto ya las primeras imágenes de movimiento en los pajaritos, hemos visto ya cómo alguno de los jugadores iba con su mascarilla, iba con guantes y recogía de allí incluso botas de fútbol, ropa que ellos tenían allí, porque recordemos que entre las normas que van a tener que cumplir los jugadores de Numancia es llevar la propia ropa desde casa, ir con las botas, no ducharse, no cambiarse en las instalaciones de Numancia, sino en casa para pasar allí, digamos, el menor tiempo posible en esas zonas comunes. Entonces ya han empezado esos test, esos PCR, hemos visto a varios jugadores pasar, esta tarde han continuado y se supone que en 48 horas, si no hay ningún problema y si los resultados salen, digamos, negativos, los jugadores que tengan ese resultado negativo podrán empezar a entrenar de forma individual. Viernes, sábado puede ser el primer día en el que veamos jugadores de Numancia de nuevo en la ciudad deportiva o en el anexo de los pajaritos. Iván, si quieres ahora ya te cuento un poco más esas novedades que hay en el fútbol. ¿Te acuerdas que hablábamos esta mañana y esta tarde del Numancia B, que estaba pendiente de la federación? Sí, hemos hablado además es a ver cierto. qué pasaba. Pues ya la federación lanza ese comunicado oficial en el que invita a segunda B y a tercera a jugar un playoff entre los 4 primeros clasificados para que suba uno de cada grupo. El Numancia B, recordamos, en ese grupo octavo de tercera iba en 4ª posición. Si se reanuda y se puede jugar ese playoff, que es mucho decir todavía, jugaría unas semifinales ante el Zamora, ante el líder del grupo, y la Arandina jugaría ante la Gimnástica Segoviana. El que ganase esos partidos, en principio en un campo neutral, pasaría a una final y el ganador de esa final subiría a segunda B en 2 partidos a partido único. Ya sabes quién va a ser, ¿no? Hombre, el favorito es el Zamora. Ya sé que tú me estás preguntando por la Arandina, el favorito es el Zamora, un equipo que ha gastado mucho dinero, que tiene a varios jugadores además de la Arandina de la temporada pasada, pero el Numancia B quiere dar esa sorpresa, ese partido único, y sabemos que a un partido todo puede pasar y veremos si se juega primero, porque hay que pasar muchos protocolos todavía, pero la federación tiene intención de reanudar ya de forma oficial esos playoffs, dar la liga por finalizada y playoffs de tercera a segunda B y de segunda B a segunda. Ya, sí que se dan prisa, ¿no? De todas formas, en cualquier caso, se pierde esa emoción de esos partidos entre grupos, de líder contra líder, de segundos contra segundos, etcétera, etcétera, ¿no? Sí, evidentemente llenar campos que no se llenarían en muchas fases de la temporada, esos partidos tan bonitos, ¿no? Esos ambientes tan bonitos que nos deja la segunda B. El playoff es muy bonito, y la es muy tercera. bonito. Y además también hay otra cuestión, subirían 18 equipos. La intención de la federación es hacer un 5º grupo de segunda B, así que desde luego esto va a dar para mucho, habrá que hablar mucho, porque evidentemente habría, como no hay descensos, habría una reestructuración de la categoría. Bueno, y sobre todo me gusta ver los playoffs porque te das cuenta de la diversidad que tiene el propio país en el plano futbolístico. No tiene nada que ver que te toque un equipo de Cataluña con cómo se juega en el País Vasco, en Andalucía, es otro mundo, cómo se afronta el fútbol aquí en Castilla, es que son equipos, terrenos de juego también totalmente diferenciados. Sí, desde luego es una manera muy bonita, a mí me gusta esos playoffs, son muy bonitos de ver, son muy bonitos de vivir si estás dentro, y desde luego lo que dices tú, se ven muchas diferencias, realmente te das cuenta, por ejemplo, en Numancia esta temporada, cuando jugó en el País Vasco, jugó en esa zona norte, cómo tuvo un partido más bronco, un partido de fútbol más directo, y como cuando fue eliminado por el Cádiz B, por ejemplo, vimos un partido con el Cádiz al que le gustaba mucho jugar al fútbol, un partido más de toque, más de posición, sí, ¿no? Sí. Ahí veíamos las diferencias entre, por ejemplo, Andalucía y la parte norte del país en cuanto a la manera de jugar al fútbol, además. Sin duda, importantísimo. Vamos a cambiar Otra más, Iván, la última, Vamos te he dicho allá. 2. Se suspende ya definitivamente el fútbol femenino. Reto Iberdrola, Liga Iberdrola, acaba. El Barcelona, por ejemplo, es proclamado campeón en Liga Iberdrola. Recordamos que Lucía Rodríguez en la Real Sociedad, la de Covaleda, termina la temporada. Y Marta Charle en el Parque Sol también termina la temporada. La primera temporada del club vallisoletano en el Reto Iberdrola se mantiene en la categoría porque, además de tenerlo por posición, nadie baja. Así que finalmente se termina el fútbol femenino, que contrasta con esa intención de seguir del masculino. Es un poco injusto, ¿no? Sí, un poco mucho. Las futbolistas lanzaron ese comunicado hace tiempo. Todos los clubes de la primera división de Liga Iberdrola estaban de acuerdo en que querían reanudarlo, entre otras cosas, por esa igualdad de condiciones. Pero la federación, insisto, la federación ha propuesto ya la suspensión del fútbol femenino en su totalidad. No había test para todas. Parece ser, por unas razones o por otras, pero la federación toma esa decisión y no habrá más fútbol femenino. Las ligas quedan como están y sin descensos. Pues vaya, punto y final al fútbol femenino, al menos esta temporada, una temporada importante con la lucha por el convenio salarial, etcétera, Desde etcétera. luego, una temporada en que han cambiado muchas cosas, pero esta, por ejemplo, no va a poder ser.
Bien, los deportistas sorianos afrontan el regreso. Podíamos leer además este pasado fin de semana un reportaje en el Día de Soria donde abordabas pues que algunas disciplinas como el golf, la hípica lo tienen más fácil, también el tiro con arco, estabas con Raquel Frías, que lo tienen más sencillo por eso de las distancias, es más fácil para ellos practicar el deporte sin molestar, sin ser molestado. Evidentemente, si pensamos de lo que vamos a hablar hoy, Iván, de la hípica y el golf, si visualizamos cómo se juega el golf, cómo se realiza la hípica, la doma clásica, en el caso de la Soriana Naceña, vemos que no se necesita una gran cantidad de público, no se necesita una distancia muy cercana entre competidores, y en este caso Anaceña en hípica y Dani Berná en golf, los sorianos nos cuentan sus propuestas e incluso alguna propuesta de las federaciones. Un caballo y un jinete. Eso es lo único que se necesita para recuperar los entrenamientos en la doma clásica. La amazona soriana Anaceña considera que la vuelta a la normalidad en la hípica puede ser relativamente sencilla. Tan solo se necesitaría crear unas normas en las zonas comunes de los recintos. Evidentemente aquí la distancia de seguridad y todo ello se cumple. Al final vamos montados en caballo y la distancia más cercana que pasas de alguien pueden ser 5 o 6 metros. Nadie pasa pegado a otro caballo. Más soledad si cabe posee el jugador de golf. Dani Berná considera que tan solo unos ajustes en el green acabarían con el riesgo para volver a practicar este deporte. La federación incluso ya ha comenzado con los preparativos. Uno muy simple es comprar churros de piscina y las banderas, pues como por suerte tiene un agujero dentro del churro, pues meter pues apenas 10 centímetros el hoyo y que la bola repose en el churro y no tengas tú que meter la mano completa en el hoyo, ni que toques la bandera, ni nada. Son algunas propuestas para ir recuperando una normalidad que vaya más allá de salir a hacer deporte en la calle. Habrá que esperar a la fase 1 para tener novedades. Qué ganas tienen que tener ya también de volver a la normalidad. Y además lo ven tan factible porque en realidad, si lo piensas en la teoría, es muy sencillo. Que un golfista vaya a un campo, pueda golpear durante un tiempo, hacer un recorrido sin nadie alrededor y con las precauciones que comentaban, esas del green, que es la única zona común, sería muy sencillo. Imagínate ir ahí a una cuadra y estar haciendo doma clásica como Anaceña sin nadie alrededor. Yo creo que es algo bastante factible. Sin duda. Hay buenas noticias o noticias que nos abren la puerta a la esperanza, que aunque lejanas todavía, pero ya se vayan estableciendo fechas a futuro para el regreso o para la disputa de competiciones que no se han podido celebrar. En cualquier caso, estamos hablando de octubre, para lo que me vas a contar a continuación, creo. Al menos ya hay un horizonte. Sí, porque estábamos hablando cada día, ¿verdad? Que es que además cansa, se suspende esto, se suspende lo otro, y ahora ya estamos hablando de lo que se va a hacer, ¿no? Y en este caso, el Dualdón de Soria, que iba a tener lugar esta primavera, evidentemente el Campeonato de España aquí en Soria de Dualdón no se va a poder celebrar, y ya hay nueva fecha, será para el fin de semana del 24 y 25 de octubre, así se lo ha confirmado la Federación de Castilla y León a la delegación aquí en Soria, cuyo presidente es Rubén Andrés, y además también justo después se desarrollaría el Cross Internacional de Soria. Ya hay fechas a partir de octubre, noviembre, diciembre en el que se está planteando volver a la competición. Vamos a escuchar en este caso a Rubén Andrés hablándonos de ese Campeonato de España de Dualdón. El Campeonato de España de Soria tiene preferencia absoluta dentro del calendario y se tiene que competir sí o sí dentro de, evidentemente, de la situación que está, si la situación lo permite, porque pertenece a la Liga de Clubes y evidentemente pues bueno, es como una liga, ¿no? Tiene que haber un campeón. Bien, pues lo iremos viendo. Un día más, ¿te pegas cual lapa a los deportistas sorianos? Sí, además en este caso casi literalmente, así que estate muy atento. Bueno, cuéntame qué tal esas primeras sensaciones de volver a la calle tras 50 días. Bueno, pues la verdad es que súper contenta. Me fui el primer día a subir la antena porque tenía un montón de ganas de fugarme. Y nada, hoy ha sido mi primer día que empecé a correr y media horita, que bastante bien. Y nada, con muchas ganas, a ver si que poco a poco vamos saliendo y nada, súper contenta. Oye, ¿se nota la inactividad o no? ¿Eh? ¿La inactividad se nota? Mira, no sé si estaré roja, pero sí, se nota. Encima las cuestas aquí en Soria, que hay muchísimas, se nota que cuesta, que ha estado casi 2 meses parada, que aunque hayamos estado haciendo cosas en casa, pero bueno, el salir y correr y eso pues se nota bastante. Pero bueno, a ver si que poco a poco vamos soltando las piernas y nos vamos acostumbrando a lo que estamos haciendo antes.
Pues la vuelta de los entrenamientos está siendo bastante satisfactoria, la verdad es que mejor de lo que esperaba, ya que durante todos estos días de confinamiento he estado haciendo pues bastante ejercicios de fortalecimiento y he cogido bastante capacidad aeróbica con la cinta y con la bicicleta. Así que nada, ahora toca pues empezar poco a poco a llevar una normalidad. Os animo a todos que hagáis ejercicio, que sobre todo que con responsabilidad. Y nada, y yo es mi hora, así que me toca hacer unos kilometritos. Así que nada, buen día a todos. Hola, muy buenas. Bueno, por fin en la calle ya. Y yo, para empezar a hacer deporte, me he cogido a la bicicleta, me he ido a dar un paseo y jodo, no pensé que había tantas cuestas, la verdad. Voy a tener las piernas reventadas, pero bueno, un poco de siesta, mañana otro poco y así día a día. Un saludo a todos y un abrazo. Fíjate, ¿eh? Cómo respiraba. ¿Me has visto? Era su camarilla, ¿no? Sí, no sé si te has fijado en Carmen Romero, la primera, que me la encontré, y le dije, Carmen, acuérdate del vídeo, y dice, pues grábamelo tú ahora, manteniendo la distancia de seguridad y todas las cosas, y el que está hablando con Carmen mientras va contestando las preguntas soy yo, así que trabajo de calle también. Sí, sí, hay trabajo de calle. Digo, mucho no te podías pegar porque es verlas en la lejanía, ¿no? Cuando echan a correr ya. Cuando Carmen arranca, pues intenta seguirla, campeona de España de 400 metros vallas, recordemos, actual además, así que intenta cogerla. No estamos para muchos trotes. Bueno, yo ya voy bajando tiempos, ¿eh? Ya te iré contando. Poco a poco. En el ascensor bajas, ¿no? Sí, siempre, desde la tercera planta hasta la planta baja. Pues que sepas que no lo recomiendan, Estoy para subir luego escaleras cuando vengo de correr, Eso deja, no. Sergio Recio, muchísimas gracias, mañana más. Mañana más, gracias Iván. Bien, y ya saben que en Soria estado de alarma nos gusta recorrer pues aquellos sectores que se están viendo afectados y que tal vez en el horizonte más o menos cercano se van a seguir viendo afectados por esta crisis del coronavirus. Hablamos del sector comercio, hostelero, y hay uno muy importante también vinculado a las fiestas, a eso que nos gusta tanto, que muchas de ellas se están suspendiendo, como es el sector de las programaciones artísticas, de las orquestas. Nos escucha José Félix Garijo, que es gerente de programaciones artísticas. Garijo, ¿qué tal? Muy buenas noches. Hola, buenas noches Iván, ¿qué tal estáis? Pues aquí trabajando, nosotros por lo menos trabajando, vosotros ahora como tantos otros parados, pero hay que fijarse en el horizonte y mirarlo con optimismo y con esperanza, ¿no? A ver si en un par de meses esto va pasando y se puede más o menos volver a la normalidad. A ver, tú sabes que con el estado de alarma, bueno, todo se ha paralizado y no están permitidas los espectáculos ni las concentraciones de personas muy grandes. Pero bueno, hay que intentar ser positivo y pensar a ver si nos dejan trabajar algo, por lo menos nos deberían de dejar trabajar algo este verano. Ahora seguramente pues está en nuestras manos, hay que ser precavido, salir con todas las precauciones, manteniendo la distancia de seguridad, y es lo que vamos a ganar para el futuro. Ahora toca contenerse, ahora ya hay muchas fiestas que se han ido, José Félix, aplazando, ¿no? No había otra. Aplazando, suspendiendo. La primera idea era aplazar, ¿no? Tú sabes que hay fiestas que son muy señaladas, en fechas muy señaladas, y esas no se pueden aplazar. Como bien sabes, de este negocio vive muchísima gente. Es un negocio que aporta muchísimo al Producto Interior Bruto del Estado, ¿no? Y aparte de eso, es un producto que devuelve con creces el dinero que se invierte en él, porque por cada euro que nos gastamos que se gasta en las localidades, imagínate cuando se llena el pueblo, lo que lo que recupera el pueblo, en una palabra, ¿no? Entonces, por supuesto, devuelve 10 veces por cada euro que nosotros nos gastemos, pero claro, en este caso estamos de pies y manos atados y no podemos hacer nada hasta que no nos dejen trabajar.
Sin duda, bien es cierto que luego llegará un momento ya cuando la situación sanitaria se arregle, que es lo más urgente, pues donde ya ha superado el duelo, aunque yo creo que de esto va a ser muy difícil recuperarse también anímicamente, en que la gente pues va a querer también salir, encontrarse, disfrutar, ¿no? Si no se ha vivido una fiesta de un pueblo porque se ha suspendido, pero tal vez organizar otro tipo de evento. Nos lo comentaba ayer el alcalde de Vinuesa, hablábamos con él, igual hoy no, mañana tampoco, pasado ya veremos, pero igual dejamos un fondo para organizar eventos, para organizar actos, que como bien decías, ¿no? Traigan gente al pueblo y repartan también dinero entre todos, ¿no? Afortunadamente los pueblos se llenan de gente, y sobre todo pueblos importantes, no se llenan de gente en verano, y esa gente, además de ir a una casa que sea propia o alquilada, ¿no? Lo que quiere es que haya una serie de servicios que lógicamente hay que facilitarles. El intentar, como te decía antes, intentar suspender todo, supone que al año que viene probablemente esa gente no vuelva a los sitios. Si no se pueden hacer los actos muy multitudinarios, pues lo normal sería hacer espectáculos de pequeño formato o de otro formato, con tal de que la gente vaya pasando esos días de la manera más agradable posible. Sin duda. Hay que dar vida a los pueblos por los propios lugareños también, porque luego el invierno ya sabemos que es muy largo. No hay que olvidar que también el sector de la programación artística, de las orquestas, estas plataformas de entretenimiento mueven su personal, hay empleados pues que ahora se han quedado parados, y también movéis pues un volumen importante, José Félix. El volumen es muy importante a nivel nacional. La cantidad de trabajadores y trabajadoras que existen, que se mueve este negocio, es muy grande. Y porque no es solo lo que son los músicos, los representantes, los managers de los artistas, etcétera. Es simplemente todo lo que esto genera. Esto genera ambiente en los pueblos, están los feriantes, están en la pirotecnia, es muchísima gente que en este momento estamos pues un poco desprotegidos, evidentemente, porque no sabemos muy bien cómo vamos a salvar el año. Tú sabes perfectamente que muchos de los trabajadores son trabajadores por días, según el régimen especial de artistas, son trabajadores de altas y bajas. Y lógicamente pues tienen un problema a la hora de acogerse a algún ERTE, etcétera, porque puede ser que lleguen o no lleguen a la cotización, ¿sabes? Pero lo importante te vuelvo a repetir, lo importante es ser positivo dentro de la desgracia que nos ha caído, porque si no esta provincia va a resultar muy dañada, porque necesitamos a esos turistas también. Y sin duda, tú que peinas la provincia, estás aquí y allá, es importante también que se apueste pues, por las empresas aquí de la zona, ¿no? Es primordial, ¿no? Igual que yo puedo hablar desde mi empresa, yo me pongo a disposición de cualquier administración para echarles una mano o que me consulten en cualquier cosa que yo pueda ayudar, pero cuando salgamos de esto, o por lo menos para ver la luz, hace falta apoyar a las empresas de Soria y en el espectáculo, bueno, pues ya te estoy diciendo que lo vamos a pasar bastante mal. Bien, José Félix, pues que tenemos muchas ganas de que vuelva a la normalidad, de bailar al son de la música, de pasarlo bien. Va a pasar cierto tiempo, pero bueno, que no decaiga el ánimo, y yo creo que cuando volvamos a la normalidad va a haber que salir a la calle, festejar, pasarlo bien, para, como bien dices, pues crear ese ambiente que durante el resto del año, en invierno, en temporadas frías, le falta a los pueblos, y es primordial que la gente venga y se encuentre ambiente. Si me permites, ya que puedo decirlo, hace mucho tiempo que no veo a ciertas personas, a ciertos clientes, y
mandar un fuerte abrazo desde aquí a todos los que son mis clientes y los que no lo son también, a todas las personas que lo están pasando mal, y un fuerte apoyo a todas aquellas personas que nos están ayudando en este tema, en esta pandemia. Sin duda, un fuerte abrazo. José Félix, muchas gracias. Gracias a vosotros. ¿No? Pues ya lo ven, José Félix Garijo, de Programaciones Artísticas Garijo, es otro sector que mueve muchas personas, que lo está pasando mal, especialmente mal, como tantos otros, pero que tenemos muchas ganas de recuperar, porque eso significará que habremos vuelto a la normalidad. Vamos a hacer una pequeña pausa para la publicidad y enseguida volvemos aquí en Soria Estado de Alarma. Bien, afrontamos el Soria Estado de Alarma, la recta final del programa de esta noche, y vamos a viajar hasta el Burgo de Osma para encontrarnos con nuestro amigo, con el gran José Ramón Esteban de Recorriendo Soria. ¿Qué tal, José Ramón? Hola, buenas noches, Iván. ¿Cómo suena eso de gran? Muchas gracias. Pero bueno, muy grande. Además, como bombero que eres, pues una pieza importante a lo largo de estas jornadas, desinfectando, multiplicando la labor. Oye, me acuerdo que hace 2 semanas llamábamos un viernes para felicitarte por tu cumpleaños y para que nos mostrases algún vídeo, y tuviste que salir pitando por un accidente que hubo ahí en el Temeroso. Sí, efectivamente, era un accidente que en principio había un camionero atrapado, pero bueno, fue la suerte de que pudo salir bien, pero se preparó una bastante fina, llevaba una cisterna con aceite de palma y cuando se solidifica se convirtió en una auténtica pista de patinaje. Y hubo bastante trabajo, sobre todo para los operarios de obras públicas. Pero bueno, vamos a cruzar los dedos, vamos a cruzar los dedos para que en los próximos 5 minutos al menos no pase nada. Bueno, y después que tampoco pase nada. Has salido a la calle, tú que eres además de trabajar de bombero, has estado normalmente moviéndote, no has estado confinado exclusivamente, pero ahora ya has podido salir de otra manera, con tu bicicleta, a pasear, por lo permitido por la ley. ¿Cómo te has encontrado el monte, los alrededores, el Burgo de Osma, las pedanías? Bueno, pues decirte, Iván, que ha sido una auténtica maravilla, porque ahora tengo unos días de descanso y desde el lunes me he empezado a hacer rutas, y aquí como tenemos la suerte de estar cerca del campo y además no tener franja horaria, con eso de que no llegamos a la población de 5.000 habitantes, y además como entra también lo que son los agregados, los municipios al Burgo de Osma, pues tenemos bastante distancia y son pueblos que tienes Barceval, Barcebalejo, Vildé, distancias de 20 y tantos kilómetros, y entonces he ido cogiendo rutas desde el lunes, que fui a la Atalaya de la Almeda, ayer martes me fui a la zona de Navapalos, a la fuente de Navapalos, a La Poza, y esta tarde pues he estado en lo que es el despoblado de Valdebrulla. Bueno, es una auténtica maravilla porque ves la naturaleza, el contacto, se me han cruzado 2 corzos, estás ahí, el sonido de los pájaros, un manantial que me conozco de maravilla. Bueno, que me he cogido, he dejado la bicicleta, me he tumbado en la hierba y me he puesto a tomar el sol. Digo, bueno, solamente me falta el agua de la playa. Llévate el protector, que tú además eres de frente despejada. Sí, pero bueno, yo enseguida me pongo moreno, no tengo mucho problema en eso. Sí, ¿no? ¿Qué sensación esa la primera vez que sales, ya no por trabajo, sino que sales pues, con la bici a trotar un poco, que vas mirando para atrás como diciendo, ¿qué estoy haciendo mal? ¿Me van a coger? Y luego ya dices, no, que se ha aprobado y podemos salir, ¿no? Pero al principio es una sensación muy rara, ¿verdad? Sí, al principio cuando sales, bueno, primero el contacto con la bicicleta, porque hacía ya una temporadita que no se cogía y tal, entonces cuando sales sí que vas con la ley en la mano, porque esto pues, se ha hablado aquí, se sabe, me conozco las normativas, he hablado con la Guardia Civil y tal, pero bueno, sí, cuando sales al campo una cosa extraña, ¿no? Además, lo que me estoy dando cuenta que después de tantos días está la hierba pues muy alta y parajes en los que ha crecido muchísimo y está todo verde, pero la sensación esa que te da, además, como me meto por caminos e intento no pasar por poblaciones y no juntarme con la gente,
pues un vacío, una paz, esa naturaleza, los pájaros, los animales, o sea, una cosa un poco extraña, pero bueno, que poco a poco ya me voy haciendo a ella. Hay que llamar, sobre todo, ahora que estamos saliendo, a respetar nuestro entorno, ¿no? Está bien que lo cojamos con ganas, pero hay que ir con cuidado, pues no tirando residuos. Esta misma tarde veía unas fotos aquí de personas que habían dejado los guantes de estos de plástico ahí en las cercanías del Parque del Castillo. Pues hay que respetar, ¿no? Eso que vienen a decir que vamos a salir mejores de esto, yo no me lo termino de creer del todo, pero vamos a intentarlo por lo menos. Pues sí, es que además, si esto queremos que se acabe lo antes posible, tenemos que poner todos de nuestra parte, porque si no, el cerco pues irá cerrando y no vamos a salir. Entonces la cuestión es que todos vayamos respetando. Ya sé que cuesta, claro que cuesta, pero tenemos que cumplir con las normas, esas distancias, esas mascarillas. Vale, yo hoy, por ejemplo, pues te vas en una zona en la que no estás con gente, no llevas la mascarilla, pero luego cuando llegas a casa, te das una ducha y te cambias y sales a la calle, los guantes y las mascarillas es que tienen que estar ahí, aunque no esté obligatorio, por así decirlo, pero te encuentras con gente, mantienes la distancia y nunca se sabe. Entonces, si queremos que esto se vaya acabando, tenemos que coger con esto de nuestra parte, cumplir toda la normativa y así de esa manera, poquito a poquito, pues conseguiremos que esto se vaya entre todos. Bien, José Ramón, hemos rastreado en tu archivo documental y queremos viajar al municipio, a la localidad de Bos. Cuéntanos, ¿qué vamos a ver en este reportaje? Bueno, pues es un pueblo que es muy entrañable para mí. No es que tenga familiares y tal, pero que bueno, lo he ido conociendo y el día que estuve ya lo conocía de antes. Además es un pueblo que me pertenece a mi zona de bomberos en caso de actuación, pero el día que estuve ya más de lleno, digamos que hubo un feeling ahí con la gente, muy bien. De todos los sitios que voy la gente es muy agradable, se porta muy bien conmigo, pero en este pueblo les noté una cosa muy especial, ¿no? Es que además coincidió con la llegada del panadero, que es una de las actividades importantes que ocurren en los pueblos, también el panadero, el pescadero, mercados ambulantes, y fue esa reunión que me encontré yo en la plaza con el panadero que venía de Panadería Manrique del Burgo de Osma y los vecinos que salieron, y es esa reunión que se encuentran, y entonces yo allí me metí en la reunión, empecé a hablar con ellos. Luego, después de que se marchó el panadero, estuve con un señor que me enseñó una casa de los maestros, donde antes eran las escuelas, con una señora Carmen, muy entrañable también, hablando de muchas cosas que luego veréis en el reportaje, y la sencillez que tiene la gente de los pueblos, que es lo que me gusta a mí, cuando hablas con ellos, te cuentan sus cosas, y ya te metes un poquito en su mundo, porque es como digo yo, cuando yo llego a un sitio, si no me conoce, claro, yo soy alguien extraño, ¿no? Entonces, ¿quién es este señor que va con una cámara, qué es lo que está haciendo? Si la han visto volar con un aparato, que es un dron, que esto, que lo otro, y ya cuando le explicas y le dices que eres del Burgo de Osma, que es trabajo de bombero y tal, y que esto lo hago con ocio, pues empiezan a abrir y empiezas a coger esa amistad, que luego esa amistad se queda ahí, y muy bonito. Bueno, como veis, el tema de los reportajes, pero sobre todo lo que me gusta es eso, esa comunicación con la gente, y tengo unas ganas terribles de que esto ya termine, sobre todo para irme a ese sitio que me encanta, que son las tierras. Para volver a la normalidad, ¿no? Hay que recordar que obviamente estos reportajes son grabados tiempos atrás, no se piensen que ahora José Ramón va ahí grabando ni congregando a la gente en torno al panadero. Pero sí que es verdad, ¿no? Lo que es la vida esta sencilla, que a veces nos pasa por alto, y ahora que hemos estado confinados, pues nos acordamos más de esos momentos del día a día cotidianos, ¿no? Sí, efectivamente, es que es algo, como te decía, que se echa de menos. Y es que esa vida que tenemos aquí en la zona rural, pues es algo que ahora, por ejemplo, viendo el panorama que tienen en las grandes ciudades, Barcelona, Madrid, pues te das cuenta, dices, somos unos auténticos privilegiados. De acuerdo que vivimos en la España vaciada, ¿no? En esta Soria que tenemos despoblada, pero la maravilla que tenemos aquí, que puedes salir como yo esta tarde, o como tú, que te
puedes ir a un sitio o esto o lo otro, pues no se tiene en una ciudad como Madrid. Entonces, eso ahora mismo lo tenemos que aprovechar porque nos hemos dado cuenta de que hemos estado viviendo en nuestra propia cárcel casi como nuestra casa. Entonces, vale, yo por mi trabajo he tenido la suerte porque casi he estado más fuera de casa que dentro de casa. Y he tenido esa suerte, ¿no? Pero lo que pasa es que era distinto porque he estado metido en el mundo del cloro, desinfectando y demás. Pero ahora, cuando ves esto, pues esta libertad es algo que lo tienes que pensar y decir, merece la pena. José Ramón Esteban, pues muchísimas gracias. Si te parece, nos quedamos con este reportaje. Ya lo saben, lo pueden encontrar también, este y muchos otros, en la página en YouTube de Recorriendo Soria. Con que escriban Recorriendo Soria, les va a salir todo el catálogo documental pues, de este viajero y la verdad que conocedor de Soria y sobre todo buen embajador y narrador de historias. José Ramón Esteban, muchísimas gracias, mucho ánimo. Bueno, lo mismo digo, bueno, como has dicho, YouTube, Facebook e Instagram que también tengo. Iván, cuídate, Instagram, ¿no? Saludos y aprovecha. Eso es, un abrazo, José Ramón. Bueno, un saludo, que vaya bien, chao, hasta luego. Y les dejamos pues, con el reportaje de José Ramón Esteban sobre este municipio. Vos. Señoras y señores, ha venido el panadero a comprar el pan, ¿no? Sí, claro. Bueno. Hay que comer. Hay que comer, ¿verdad? Eso es. ¿De dónde viene el panadero? Del Puerto de Osma. Del Puerto de Osma, ¿no? Que está cerca de aquí. Está a unos kilómetros, pero es un pueblo muy agradable. La gente, vamos, superior. Muy bonito. Uno de los pueblos más bonitos de la provincia de Soria, sin desmerecer a ninguno. Y de España. España. Ya te subiremos al suelo. ¿Cuántos pueblos quedan más o menos? ¿O esto va por rutas, por días? Vamos por rutas, las desdoblamos, pues haremos alrededor de unos 20 pueblos diarios. Ah, pues bien, ¿no? Bueno, y que llegue el panadero aquí es una alegría, ¿no? Hombre. Al menos una reunión que se hace aquí con los vecinos y todo. No nos veíamos. Eso está bien. ¿Y qué viene? ¿Solo el panadero o viene más gente? Viene más gente. Viene el frutero, viene todo, el carnicero y todo. Tienen muchas actividades, ¿a que sí? Mucha gente aquí, en este pueblo. Pues estás viendo más o menos a los que 12 vecinos. ¿Cuántos vecinos? Unos 12 vecinos. Bueno, pues esos 12 vecinos ahora mismo para un pueblo así de la provincia de Soria es uno en cada casa. Uno. Bueno, hay pueblos que tienen 3, que tienen 4. ¿eh? Ya. O sea que tampoco está tan mal. No. Pero bueno, ahora estos tiempos atrás ha habido más gente, ¿no? El verano y todo eso. Sí, entonces sí, aumenta la población bastante. Yo lo que voy a hacer es aprovechar a cogerte unas magdalenas. ¿Redondas? No, porque me he acordado ahora de ella porque digo, otras veces se tiraba más tiempo aquí. Manrique, panadería Manrique. Buenísimas, ¿no? Burgo de Osma, con su pan, sus magdalenas y los... ¿Cómo se llaman eso? Los sobones. Los sobones, harinados. Los sobones, ¿no? Los harinados, eso de costumbre. Buenísimo. Tengo oído que Nochebuena, los nochebuenos. Exactamente. Bueno, señor panadero, que vaya todo bien. Hasta luego. Por aquí nos quedamos. Bueno, señores, pues me voy a dar una vuelta por aquí un poquito. Venga, hasta luego. Están trayendo chiquititos. Toma. Ven aquí. Sí, pues esta es de las pocas que se dejan. Toma. Que se dejan coger. Toma. Voy a meter esta aquí ya. Venga. Ay, aquí salimos a No, esto es la iglesia. Y había muchos niños, entonces sí, ¿no? Aquí, bueno, yo era pues 20 y tantos, 30, pero chicos, porque estaban independientes, los chicos y las chicas. Sí. Pero yo he oído a mis padres de ser más de 40, los que había. Hubo 40 años, esa placa está para un maestro. Bueno, nada, pues ha sido todo un placer, señor. Bueno, yo soy José Ramón, no sé si... Yo Íñigo. Íñigo.
que ahora la gente lo sabe pronunciar, pero hace años pronunciar Íñigo era... Bueno, del periodista, ¿no? El presentador José María Íñigo, sí, ¿no? desde entonces es cuando empezaron a saber llamar, pero me decían Higinio, me decían cualquier cosa menos Íñigo. Pero ya todos se acostumbran uno. Voy a continuar mañana, lo dicho. Muchísimas gracias. ¿Esto lo tienes por ahí abajo? Sí, ahí a la vuelta, pero voy a seguir por aquí. Vale. Bueno, que te vaya bien. Hasta cuando quieras. Hablamos. ¿Y usted es nacida aquí? Nació aquí. Mira, en esta casa. En esta casa vieja, aquí nací yo. Hombre, antes se nacía en las casas y eso bien. Sí, claro. Venía la comadrona o tal, si no había No, ningún a mí no me problema. falta nadie, yo sola. O sea, que no me hacía nació falta sola. más que Tenía mi prisa en familia y el salir avío. y ya está. Ya está. La madre, si había alguna vecina echando una mano. Eso, alguna vecina. Y el padre o por ahí por el huerto o a ver, cuando digan, que ha nacido ya. Sí, verdad. O sea, que este es el cuadro de su casa hecho. Sí, hecho. Aéreo, es una foto aérea, está en ¿no? Berlanga y mi hijo la compró, como vio en mi casa aquí, y ahí está, aquí es mi casa, ahí está. Esa es su casa. Y por eso. Es que hace tiempo pasaban con Si estoy aquí, avionetas. Mira, este es mi marido y estoy yo. Está Estamos usted ahí. Sí, asomando sí, sí. a la puerta. Y sacaban este tipo de foto aéreas y luego Sí, las sí. vendían. Pues está muy bien hecha, ¿eh? Sí, sí, no. Bueno, pues nada. Ya lo vi. Que vaya bien. Voy a seguir. Igualmente. Hasta la próxima. Bueno, yo me llamo José Ramón. ¿Usted? Yo Carmen Ortega. Carmen Ortega. Bueno, deme un par de besos. Venga. Bueno, mucho Tanto gusto en gusto. conocerla. Igualmente a usted. Nada, y que siga así bien el Es pueblo. muy simpático. Y usted también. Que siga el pueblo bien, con vida. Igualmente, Eso es lo que hace gracias. falta. Y la gente, que no se vaya. Que no se vaya. Bueno, señora. Venga, hasta la adiós. próxima. Adiós. Adiós. Bien, pues muchas gracias a José Ramón Esteban por mostrarnos de esa forma tan entrañable y tan particular el municipio, la localidad de Bos. Vamos a ir terminando, concluyendo el programa de hoy. Lo hacemos como siempre conectando con nuestra compañera Irene Rodríguez. Vamos a actualizar datos para los que se incorporen a última hora. ¿Cuántos nuevos positivos tenemos? ¿Qué tal, Iván? Buenas noches otra vez. Sí, en total en toda la provincia tenemos más de 2.000 casos ya confirmados por coronavirus. En total son 2.005 casos totales y en las últimas 24 horas ese incremento ha sido de 87 nuevos casos detectados a través de pruebas serológicas. Además hay que continuar hablando del aumento en las altas. En total 365 personas han recibido el alta en el hospital de Soria después de haber superado la enfermedad y los fallecidos continúan también aumentando levemente. En total tenemos 116 fallecidos en hospitales y uno de ellos en las últimas 24 horas. Bien, pues no hay que descuidarse, hay que extremar las precauciones. El Gobierno ha decretado hoy una prórroga del estado de alarma que entrará en vigor el próximo sábado. A partir de ahí empiezan a correr 14 días. Ha sido una sesión plenaria especialmente bronca y lo ha podido sacar adelante el Gobierno, Pedro Sánchez, con múltiples reproches de la oposición, pero también incluso de socios de Gobierno.
Sí, eso es. Finalmente, esa cuarta prórroga del estado de alarma ha sido aprobada, por lo que tendremos estado de alarma decretado hasta el 24 de mayo y ha salido adelante con 178 votos a favor, 75 en contra y 97 abstenciones. Y es verdad que es una aprobación que ha tenido menos apoyo que en otros momentos, que en otras peticiones de prolongación de la prórroga, porque el Partido Popular se ha abstenido y Esquerra Republicana de Cataluña pues ha pasado al bloque del no, que hasta ahora no lo había hecho. ¿Y quién ha sido decisivo? Pues ha sido decisiva la votación de Ciudadanos, que ha dado su voto a favor. Ha dicho Inés Arrimadas que hay que ser de utilidad en definitiva, y entonces la formación naranja ha dado su voto a favor. Ha dicho que para continuar con esa labor de salvar empleos y también de salvar vidas, que con ese objetivo y con toda la responsabilidad, ha dicho Inés Arrimadas, que asume ese voto a favor. Pues sí, finalmente Ciudadanos y también PNV, que no las tenía todas consigo. Ayer, martes, ya daban luz verde, alcanzaban un acuerdo con el equipo de gobierno, con el Ejecutivo liderado por Pedro Sánchez. Fundamentales, repetimos, Partido Nacionalista Vasco y Ciudadanos para esta prórroga del estado de alarma. Seguimos adelante, a pesar de que se puede salir a la calle en diferentes franjas horarias, lo venimos diciendo, no hay que bajar la guardia, porque nos vienen comentando algunos telespectadores que ven poca presencia policial en las calles, que ven muchos corrillos de personas juntas, reunidas. En las últimas horas sí que estamos viendo controles a las entradas de la capital soriana. Eso es, por ejemplo, uno lo hemos visto hoy en el Puente de Piedra, en dirección a la carretera de Zaragoza. Un intenso control ha estado parando a todos los vehículos que pasaban por allí para evitar desplazamientos a segundas residencias o desplazamientos, por ejemplo, al monte, ¿no? Muchos vecinos a lo mejor están pensando en ir al monte a pasear o ir al pueblo. Pues bien, esto no se puede hacer y de ahí esos controles que seguro se vendrán sucediendo en los próximos días. Luego no se vengan quejando. Recordamos que no se puede coger el vehículo ni el transporte público para irse, por ejemplo, a Balonsadero a correr. Hay que correr lo que a uno le dé el cuerpo dentro del municipio, pero para nada trasladarse innecesariamente. Y nos vamos a despedir, Irene Rodríguez, con una de las anécdotas de la jornada que nos llega en forma de bando desde Ólvega. Sí, eso es, porque ya sabéis que todos los municipios que no lleguen a tener 5.000 habitantes, pues no tienen que aplicar la norma de las franjas horarias, y en este caso en la localidad de Ólvega pues se ha difundido un bando municipal en el que se recordaba que los niños solamente debían salir entre las 12 de la mañana y las 7 de la tarde. Pues bien, esto en Ólvega no tiene por qué ser así, porque al no alcanzar esa población, esos 5.000 habitantes, pues los paseos pueden ser a cualquier hora, y eso sí, siempre hay que hacerlos pues respetando las distancias de seguridad y con precauciones. Eso es, se puede salir a cualquier hora, pero un padre con 3 pequeños como máximos, repartirse. En ningún momento se habla de que salgan los padres con los niños. Bueno, respetar toda esa serie de normas, pero sí que es verdad que la franja horaria aquí no tiene lugar al tratarse Ólvega de un municipio inferior a 5.000 habitantes. En cualquier caso, bueno, pues es un simple error, una anécdota que nos deja esta lucha contra el coronavirus. Yo creo que son lo suficientemente listos los vecinos de Ólvega para darse cuenta de que se trata de un error. Irene Rodríguez, muchísimas gracias. Mañana más. Gracias, Iván. Buenas noches. Y nosotros lo vamos a ir dejando aquí, ya saben, emplazarles a la jornada de mañana, informativos locales a partir de las 2 de la tarde y 8:30, y a continuación a las 9:30 vuelve Soria estado de alarma. Cuídense.